Bueno, Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 y el primer año en que se escuchó su nombre fue en 1498, ya que Savonarola abandonó el poder y hubo un puesto libre para segundo canciller de la República Florentina, el cual fue ocupado por Maquiavelo gracias a cierta influencia que tuvo con el primer canciller, quien lo recomendó, llamado Adriano. Bueno, el puesto de Maquiavelo consistía básicamente en la correspondencia de la administración de los territorios florentinos. A su vez, Maquiavelo fue uno de los secretarios del primer canciller, es decir, Adriani, y la tarea adicional que tuvo en este puesto fue servir a los 10 de la guerra. Y bueno, los 10 de la guerra eran el comité responsable de las relaciones extranjeras y diplomáticas. Y bueno, la primera lección que aprendí Maquiavelo en una de sus misiones en Francia, que para Francia la maquinaria gubernamental de Florencia era como vacilante y endeble. Bueno, Maquiavelo tiene muchas más misiones como diplomático, en donde trata con grandes influyentes que son Borgia, Maximiliano y el Papa Julio II. Y bueno, encuentra que en común todos tienen una debilidad, que era que compartían inflexibilidad ante las circunstancias que eran tan cambiantes. Y bueno, por ejemplo, César Borgia se mostraba siempre muy arrogante porque tenía mucha confianza en sí mismo. Maximiliano era demasiado precavido, por lo que también era extremadamente manejable. Y bueno, el Papa Julio II era una persona muy sobreexcitada, según menciona Maquiavelo. Y bueno, también hace una crítica de que estos tres nombrados hubiera podido tener un mayor éxito si es que hubieran podido acomodar todas sus personalidades a la época que estaban viviendo, al momento que estaban viviendo, y no al revés. Después de esto, Maquiavelo pierde, o sea, lo acompaña la mala suerte, pierde su puesto como canciller segundo. Llegan al poder los Medici y Maquiavelo cae por error, por ser sospechoso de una conspiración contra el gobierno actual. Se ve que liberan a Maquiavelo y él empieza a buscar, o sea, otra vez trabajo, su puesto, y lamentablemente no le va bien, por lo que vuelve a su granja, donde empieza a escribir cartas donde expresa lo mal que le está yendo, y ahí es donde escribe El Príncipe, que es justo donde expresa que está apoyando a los Medici, criticando a los influyentes anteriores en diversos capítulos y subcapítulos de este libro que escribe. Luego de esto, Maquiavelo y junto a sus contemporáneos reflexionan sobre la fortuna, qué peso tiene esta en los asuntos humanos, y denominan a la fortuna como diosa. Y bueno, entonces Maquiavelo se pregunta cómo se puede atraer la atención de esta diosa, a lo que responde que es como que a pesar de que es diosa, es mujer y que el hombre lo puede atraer. Pero después de esto triunfa el cristianismo, y entonces el análisis que hizo Maquiavelo sobre la fortuna termina siendo abandonado y terminan denominándola de otra manera la fortuna, que vendría a ser como una fuerza sin piedad o como un poder ciego. A su vez, Maquiavelo aconseja a los nuevos príncipes dos partes esenciales. Y bueno, dice que los ejércitos son más importantes que las leyes, ya que de no ser así, o sea, no pueden existir leyes en donde no hay buenos ejércitos. También Maquiavelo diseñó un plan súper detallado para un reemplazo de las tropas florentinas, el cual es aprobado y aceptado por el
Gran Consejo en 1505, en diciembre. También se ve como Maquiavelo critica mucho el humanismo clásico y también el contemporáneo. Y él se basa más que nada en explicar qué es lo que se espera de un príncipe. Y lo principal que se espera de un príncipe es lo virtuoso, es decir, que tenga mucha virtud. Y aquí utiliza de ejemplo a César Borgia como un modelo a seguir para los nuevos príncipes. Y bueno, también menciona que las únicas cualidades que pueden ser consideradas como buenas son realmente las virtudes. Y su interés principalmente se basa en como que darles un recordatorio a los nuevos caudillos sobre sus deberes fundamentales en el poder, ¿no? Y bueno, también un consejo que da para los caudillos es que deberían como que renunciar a sus vicios si es que querían mantener su estado. Aquí nos menciona cómo es que Maquiavelo quiere volver a ejercer la diplomacia y por esta razón le escribe a Vettori para poder enviarle su libro titulado El Príncipe. Sin embargo, no obtiene los resultados esperados por parte de Vettori. Es por esta razón que decide unirse a las reuniones denominadas Ortiz, conformadas por un grupo de humanistas para mantener debates sobre política, tocando temas como el destino de los regímenes republicanos. Es por esta razón que Maquiavelo decide escribir los discursos. En cuanto a los medios para poder alcanzar la grandeza, Maquiavelo nos dice que para poder alcanzarla es cuestión de práctica para cualquier persona que considere los asuntos del tiempo, tanto presentes como pasados. Asimismo, que tenga la capacidad diligente para poder examinar los acontecimientos de los antiguos y prever fácilmente los del futuro, utilizando los medios que estos utilizaron en su momento o si no, creando unos nuevos para poder alcanzar la grandeza de una ciudad. Para Maquiavelo, la clave de la grandeza estaba en la libertad. Pero para poder adquirirla, se tenía que comenzar a admitir de que existe un elemento implicado de buena fortuna en el gobierno, aunque no solamente es el resultado de la buena fortuna, sino la combinación de esta con la virtud. Esta cualidad nos capacita para poder enfrentarnos a nuestras desgracias, convirtiéndose la virtud en una disposición de hacer lo que sea para llegar a la gloria. Es por esto que la virtud es un atributo tan importante para el liderazgo político que todo ciudadano que quiere llegar a ser un gobernante tiene que tener si quiere llevar a la grandeza a su país. Por ello, la más peligrosa de todas las conductas está basada en la falta de proyección y visión a futuro, para darse cuenta de que la cualidad de la virtud es tan importante en los aspectos militares como civiles. Por esa razón, resulta completamente absurdo que a los enemigos se les evalúe por su riqueza, cuando realmente lo que se debe de medir es la virtud. En cuanto a las leyes y el caudillaje, Maquiavelo nos dice que para que la virtud pueda contribuir y la ciudad pueda alcanzar los altos fines, existen dos formas en las que el hombre de Estado puede alcanzar grandes cosas. La primera es a través del impacto sobre las personas de inferiores condiciones, produciendo en ellas un efecto inspirador. Y es que estas personas tienen tan buena reputación y su ejemplo es tan poderoso que hace que los hombres buenos quieran imitarlos y los hombres malos se avergüenzan de llevar una vida contraria a la de ellos. Es por eso que Maquiavelo dice que la virtud de un líder siempre tiene que tener en partes la capacidad de imprimir la misma cualidad vital en sus seguidores. La segunda es a través de la virtud para poder impedir la corrupción, afirmando que los líderes necesariamente deben poseer una profunda prudencia política fundada en los conocimientos sobre la historia antigua y sobre asuntos actuales para que difícilmente puedan ser engañados por las estrategias de sus enemigos. En cuanto a la prevención de la corrupción, Maquiavelo decide hacerle frente con una propuesta constitucional en la que prevalece la libertad, pero permite evidenciar señales de peligro o reconocer medios en los que una persona individual o un partido político quieren llegar a alcanzar más poder. Otro peligro para la estabilidad política surge de las repúblicas que se autogobiernan y muestran ingratitud hacia sus ciudadanos.
La solución para ello consiste en crear un orden en el que se pueda desalentar a las personas envidiosas e ingratas. Otra fuente maligna son las personas que quieren aumentar su riqueza personal y que constantemente andan ofreciendo favores a los ciudadanos con concesión de beneficios por el interés público. Para poder evitar corromper al pueblo y violar las leyes, la única salida es mantener alejados a los ricos de los proyectos que son destinados para la población. Para finalizar el capítulo 3 hablaremos sobre la búsqueda del imperio, en la que explica cuál es el motivo del surgimiento y la necesidad de Maquiavelo de crear leyes e instituciones. Y es que básicamente es porque el hombre nunca está contento de vivir bajo sus límites y siempre quiere gobernar al resto, lo que provoca que una sociedad o una república no pueda gozar de libertad ni se pueda mantener de pie. Para ello, Maquiavelo como defensa opta en la política de expansión para poder asegurar la propiedad y no pueda ser atacada por aquellos que quieren perjudicarla y de esta forma pueda llegar a la grandeza de la ciudad o como sociedad. En cuanto al cometido de la historia, nos habla de que en 1520 Maquiavelo decide asumir el encargo formal por parte de los Medici, en el que tenía que escribir la historia de Florencia. Esta obra le tomó el resto de su vida y fue su obra más larga y sosegada, en la que empleó los preceptos literarios de sus autores clásicos favoritos, así como los dogmas fundamentales de la historiografía clásica y por ende de la humanística, en la que tenía que reflejar el pasado de una manera útil y provechosa y mencionando los acontecimientos que sean dignos de recordar. A inicios de escribir el libro 5, Maquiavelo vuelve a examinar la historia de Florencia a lo largo del siglo anterior y se da cuenta que esta no puede ser leída con admiración y grandeza, por lo que decide darle un vuelco completo a la narración. El resto de los libros reflejan la historia de progresiva corrupción y ruina. En cuanto a la decadencia y a la ruina de Florencia, el tema que prevalece a lo largo de la historia es la corrupción. Es aquí donde Maquiavelo describe cómo es que su maligna influencia ha asfixiado la libertad y ha precipitado la tiranía. Finalmente llegamos al desastre final. Para Maquiavelo, dadas sus simpatías republicanas, el ver restablecido un gobierno libre en Florencia significaba un gran triunfo. Sin embargo, el vínculo que él tenía con los Medici hacía que él se presente ante la joven generación de republicanos como un servidor más de la tan desacreditada tiranía. Esta ironía parece haber quebrantado la salud emocional de Maquiavelo, que poco después contrajo una enfermedad de la que nunca se recuperó y falleció el 21 de junio de 1527.